Muy bien, buenas noches hermanos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso número 30. Solamente un versículo esta noche vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Que el Señor añada bendición y unción a su palabra. Tome su lugar, hermanos, y estemos atentos, por favor, a la palabra del Señor. El verso que hemos leído es una parte de toda la historia en el momento en que el profeta Elías hace un reto a los profetas de Baal juntamente con el rey Acab, rey de Israel aquel tiempo, para demostrar o para saber quién es el verdadero Dios de Israel. Porque Acab, hermano, que estaba reinando al pueblo de Israel, pues cuando él comenzó su reinado, dice que él comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, Dios de Israel. Él hizo peor que los otros reyes que habían reinado antes que él. Tomó además por mujer a Jezabel, que era hija del rey de los sidonios, enemigos del pueblo de Dios. Y esa mujer influenció en la vida de este hombre para que dejase al Señor y adorase a los ídolos. Dice que también este hombre, este rey, sirvió a Baal, que era el dios de la lluvia, el dios de los paganos, ¿no? Y lo adoró. Es más, le construyó un templo y también le hizo un altar. Imagínense. Hizo también acá una imagen a la diosa Acera, que era una diosa que era de un pueblo pagano, y esta diosa era venerada y honrada porque se le atribuía poderes de fertilidad. Ahora también, por esa causa, que el pueblo se apartó del Señor, hermano, Dios tuvo que detener la lluvia. No solamente la lluvia, sino también el rocío. Y envió al profeta Elías para hacerle saber que por causa del pecado de Acab y del pueblo de Dios, Dios ya no iba a permitir que lloviese sobre la tierra. Amén, hermanos. Ahora, vino también una gran hambre a causa de esa sequía. En toda esa región de Samaria hubo, dice, gran hambre. Y también, en vez de oír a los profetas del Señor, Acab prefirió escuchar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que por supuesto eran falsos profetas. Aparte de todo eso, y por consecuencia de la idolatría que había entrado al pueblo de Dios, el pueblo estaba en confusión, estaba en dos pensamientos. Es por eso que el profeta Elías, versículos antes, le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió ninguna palabra. O sea, el pueblo estaba confundido. No sabía a quién servir. Y servir a Jehová, que es el verdadero Dios, o servir a los paganos, a los dioses paganos, como Baal y Acera. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. O sea que la situación espiritual del pueblo de Dios estaba totalmente deteriorado. Y por ende, hermanos, la situación o la condición moral del pueblo también estaba mal.
Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ellos habían dejado prácticamente de servir al Señor, de adorar al Señor. Ellos habían abandonado el altar del Señor y se habían ido a servir a otros dioses, a los ídolos de los pueblos paganos, incluso a rendirles culto en sus altares. Es por eso que Dios envía al profeta Elías para hacer volver el corazón del pueblo del Señor a Dios. Que vuelvan a adorar y servir al único y verdadero Dios, que es Jehová. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y hermano, lo que hace Elías en este verso que hemos leído es que él, hermano, comienza, ¿no?, él a poner en orden otra vez el altar del Señor, que estaba totalmente en ruinas. Aleluya, gloria a Dios. Porque ahí en el altar, hermanos, era pues el lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios. Y era el lugar donde el pueblo adoraba al Señor. Alabado sea Cristo. Era el lugar donde el pueblo se acercaba al Señor. Pero ahora ya solamente quedaban ruinas. Habían pasado alrededor de 22 años que este rey Acab había reinado, y en todo ese tiempo el pueblo de Israel prácticamente dejó de ofrecer sacrificios a Dios, abandonó el altar, y el altar se convirtió solamente en ruinas. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué Elías empezó por ahí? Porque el altar, hermano, tiene un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento, y hoy también para nosotros que vivimos en el tiempo del nuevo pacto del Señor. Pero ¿qué cosa es un altar, hermanos? Un altar es un lugar donde se ofrece sacrificios. El significado bíblico es un lugar de matanza, porque ahí se sacrificaba el animal o los animales, y ahí se ofrecían holocaustos al Señor, eran quemados y eran ofrecidos para el Señor. Amén, hermanos. Generalmente se refiere también a un lugar donde se ofrece sacrificios para establecer una comunión con Dios. Si podemos ver lo que significa claramente un altar, podemos ir rápidamente en Éxodo capítulo 20, en el versículo 24, cuando el Señor ordena a Moisés a construir un altar o a edificar un altar. Dice Éxodo 20, verso 24: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aleluya. Alabado sea Cristo, hermanos. En este verso vamos a ver 4 cosas importantes que nos describen el significado de un altar. En primer lugar, es un lugar de sacrificio, porque dice: sacrificarás sobre él, sobre el altar, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Es un lugar de sacrificio, un lugar de muerte, un lugar donde el pueblo ofrecía sus ofrendas al Señor. Amén. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. También dice que es un lugar donde es invocado el nombre del Señor. Por eso dice: en todo lugar, en ese mismo verso que hemos leído, dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Quiere decir que cuando el pueblo levantaba un altar, o Moisés iba a levantar un altar, en ese momento era porque ese altar estaba dedicado solamente al Señor. Y ahí era el único lugar donde el pueblo invocaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando hablamos del nombre del Señor, su nombre, hermano, significa 4 cosas. Primero, su presencia iba a estar ahí, Amén. ¿verdad? También revela, su nombre revela su carácter, hermano. Amén. Amén. También su nombre representa su gran poder. Amén. Y su nombre también representa su gran autoridad. Amén. Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, cuando el pueblo invocaba el nombre del Señor en el altar, la presencia de Dios iba a venir. Dios iba a revelar a su pueblo su carácter, iba a manifestar su poder y también su autoridad. La otra cosa que significa el altar, según este verso, es que el lugar donde Dios venía y se manifestaba. Dice en ese verso que hemos leído: vendré a ti. ¿Dónde iba a venir? En el altar. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso habla de un acercamiento del Señor a todo aquel que venga o venía en ese tiempo y presentaba una ofrenda en el altar al Señor. Dios venía, dice: vendré a ti. Aleluya, gloria al Señor. Eso nos habla de comunión. Eso nos habla de un acercamiento al Señor. Y la cuarta cosa que significa es que dice que es un lugar donde se recibía la bendición del Señor. Porque dice: te bendeciré. Dice ese mismo verso que hemos leído. Te bendeciré. Quiere decir que cuando el pueblo llegaba al altar, ofrecía su sacrificio, Dios venía y bendecía al que ofrecía una ofrenda para el Señor. Cuando da gloria al Señor. Un aplauso al Señor. En resumen, podemos decir que era un lugar de adoración al Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es por eso la importancia, hermano, del altar, ¿no? En el tiempo de Elías. Por eso que él empezó por ahí a edificar el altar del Señor, que estaba totalmente arruinado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, dice en el verso 30 que hemos leído de 1 Reyes capítulo 18: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Esa era la condición del altar del Señor en el tiempo del rey Acab. ¿Cómo estaba? Estaba arruinado. En otras palabras, quedaba solamente ruinas, hermano. La otra vez que tuve la oportunidad de ir a Chincha, fuimos a un lugar donde habían vivido los incas, ¿no? Hay un lugar ahí cerca de la iglesia. Es un lugar que está cercado por el Ministerio de Cultura. Y hay ruinas ahí de construcciones de lo que era antes, pues, de repente la ciudad o la parte donde ellos vivían, esa gente, los incas. Pero ha pasado tantos años que solamente quedan ruinas, hermano. Ya no quedan estructuras bien formadas, no se ve, todos son ruinas. Yo me puedo imaginar cuando Elías llegó al altar y vio la condición, vio el estado del altar del Señor, estaba totalmente en ruinas, estaba en pedazos. Gloria al Señor. ¿Y por qué el altar llegó a estar en esa condición? Porque ellos dejaron a Dios. Ellos dejaron de adorar a Dios. Ellos dejaron de servirle a Dios. Sus corazones dejaron de amar a Dios. Sus corazones dejaron de confiar en Dios. Ellos no querían ya ofrecer sacrificios al Señor. Prácticamente era un lugar olvidado. Gloria al Señor. Ya nadie quería saber nada de Jehová. Ya no había ni uno que se acordase que ese Dios a quien se había levantado ese altar era el Dios que abrió el mar rojo, que había liberado a sus padres, los había sacado de la esclavitud, los había llevado a la tierra donde estaban viviendo, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ellos se habían olvidado de todo eso. Y entonces ya no ofrecían sacrificios a Dios. Y el altar terminó en ruinas. Así fue como Elías encontró la condición del altar del Señor. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, el descuido, el abandono del altar del pueblo de Dios en aquel tiempo trajo como consecuencias muchas cosas. Lo primero que sucede cuando el pueblo de Israel abandona el altar es que perdieron el temor de Dios. Eso es lo que pasó con la vida de Acab. Acab dice, cuando empezó a reinar, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Cuando uno deja el altar, pues hermano, se pierde el temor de Dios. Ya no hay respeto a Dios.
Ya no hay temor a pecar contra Dios. Ya pecamos y no sentimos nada. Eso es lo que pasó en el rey Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tal vez ante los ojos de los hombres parecía un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, etcétera. Pero a los ojos del Señor, él estaba totalmente perdido. Estaba haciendo lo malo delante del Señor. La otra cosa que sucedió es que, hermano, se puede caer en relaciones peligrosas. Aquí, por ejemplo, vemos en Acab que él tomó por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, que era un pueblo enemigo de Dios. Cuando Acab, hermano, pues abandona el altar del Señor, deja de adorar al Señor, pues comenzó a tener relaciones, ¿no?, peligrosas. Dios había prohibido que el pueblo de Dios se junte con mujeres o se casen con mujeres que perteneciesen a otros pueblos. ¿Por qué? Porque esas mujeres iban a inclinar sus corazones para adorar a sus dioses, a sus ídolos. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios quería mantener el linaje santo de su pueblo. Dios quería que su pueblo y sus hijos, hermanos, solamente adoren al único que es digno de ser adorado, que es el Señor Todopoderoso, Jehová. Pero cuando uno deja el altar, entonces comienza uno a relacionarse con personas que no van a ser de bendición, sino que van a ser de maldición. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros debemos de tener cuidado. Hermanos, gloria al nombre del Señor. Porque si dejamos de adorar a Dios, si dejamos el altar del Señor como Israel dejó, como Acab dejó, vamos a empezar a tener relaciones peligrosas. Amigos que no van a sumar a nuestra vida, sino que van a restar a nuestra vida. Jóvenes que de repente se van a enamorar con mujeres que no son, hablando de los cristianos, con mujeres que no son cristianas. O jovencitas que se van a enamorar con jóvenes que no son cristianos. Que cuando se casen, lo que van a hacer es tener diferencia. Porque si el hombre o la mujer no conoce a Dios, van a querer ir a las fiestas, van a querer tomar, van a querer emborracharse, van a querer fumar, drogarse. Y tú, si eres creyente, tú vas a querer a la casa de Dios y eso va a ser una lucha. Por eso dice la Escritura, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero esto puede suceder cuando uno deja el altar del Señor. También lo que sucedió es que fue fácil caer en la idolatría para el pueblo de Israel. Porque cuando se deja de adorar a Dios, cualquier otra cosa va a ser más importante que el Señor. Cualquier otra cosa va a causar nuestra admiración, nuestro deseo, que antes que sea el Señor el motivo de nuestra adoración. Porque Acab, hermano, comenzó a servir a Baal. ¿Acaso Baal era un dios? No, le llamaban Dios. Los pueblos paganos que le servían a este ídolo, era un ídolo. Como hoy en día hay muchos ídolos, ¿no? Santa Rosa, vírgenes para todos los gustos y todos los nombres, ¿verdad? Hay santos por doquier, que la Iglesia Católica se ha inventado tantos santos que la gente le rinde culto. Hasta los ladrones tienen su santo. O son devotos de Sarita Colonia. Pero hermanos, cuando uno deja el altar del Señor, uno puede volver a caer en la idolatría, de la cual Dios nos sacó. O cualquier otra cosa o persona va a tomar el lugar que le pertenece al Señor. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que guardarnos de los ídolos. Alabado sea el nombre del Señor. De repente ya no adoramos imágenes, ni cruces, ni estatuas, pero el dinero, el trabajo, hermano, no sé qué otras cosas más pueden tomar el lugar de Dios. Pero ya Dios no es el primero, sino el segundo, el tercero o el último. Pues solamente como el 911 en Estados Unidos o el 105 aquí, solamente llamamos para emergencias a Dios. Cuando tenemos problemas, recién nos acordamos de Dios. Pero después, la cerveza es mi Dios, mis amigos son mi Dios, mi trabajo es mi Dios, mi perro es mi Dios. No puede ser. Nosotros, hermano, si somos hijos de Dios, o si creemos al menos en Dios, debemos de entender que Dios debe ser el primero y el último. Porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Alabado sea el Señor. ¿Qué más, hermanos? Cuando
uno abandona el altar del Señor, nuestras finanzas pueden ser afectadas. Porque cuando ellos abandonaron el altar del Señor, que es lo mismo abandonar a Dios, ellos, hermanos, tuvieron que pasar un tiempo de sequía, de hambre. Dice que vino una gran hambre en Samaria por causa de ese pecado. A veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar? Yo quiero hacer esto, quisiera comprarme tantas cosas. ¿Cómo quieres que Dios te prospere? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no le rindes culto al Señor? Si le rindes culto a otras cosas. Yo recuerdo de un hombre, hermano, que toda su vida tenía un buen trabajo, cuando tenía un negocio, y toda su vida, hasta ser casi adulto, todo era licor con los amigos. Ya se volvió totalmente alcohólico. Tenía varios hijos y una esposa que sufría, y los hijos que sufrían por ver a su padre que llegaba borracho a la casa, drogado con el licor. Llegaba a dormir, a hacerle problema o a sacar alguna cosa para venderlo y seguir tomando. Así no se puede vivir, hermano. Pero gloria al Señor, una de sus hijas comenzó a escuchar el Evangelio. Comenzó a ir a la iglesia. Alabado sea Cristo. Se entregó al Señor Jesucristo. Y ella jaló a su mamá. Y la mamá empezó a ir a la iglesia y empezó a clamar a Dios. Y un día, cuando el esposo llegó borracho a la casa, llegó ahí y entonces, hermano, estaba dormido. La hermana trajo al pastor a la casa. Y cuando él se despertó, el pastor estaba ahí. Así comenzaron a orar, comenzaron a reprender. Y ese hombre ese día se arrepintió, se entregó al Señor y nunca más volvió a probar una gota de licor. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que al poco tiempo, hermano, con el dinero, porque ya no tomaba, ya no gastaba su dinero, al poco tiempo el Señor comenzó a bendecirlo. Se compró un terreno, comenzó a construir, gloria al Señor, primero, segundo, tercer piso, cuarto piso, gloria al nombre del Señor. Dios comenzó a bendecirlo. Pero cuando, hermanos, cuando abandonamos al Señor, le pasó esto a Israel y al rey Acab, que hubo gran hambre, dice, en Samaria. Y a veces nuestros hijos pueden pasar hambre por causa nuestra, por culpa nuestra. Y es triste, hermano. Los niños a veces perciben cosas y tal vez no te lo dicen, pero ellos van absorbiendo todo. Y en algún momento van a repetir lo que han visto en sus padres. Si es un padre que adora a Dios, una madre que adora a Dios, que sirve a Dios, ellos van a aprender a adorar al Señor. Van a temer al Señor. Van a servir a Dios. Dios va a tratar con sus vidas. Amén, gloria a Dios. La otra cosa que sucedió al pueblo de Israel por abandonar el altar es que dejaron de recibir las bendiciones de Dios. Porque dice que el Señor detuvo la lluvia y el rocío sobre la tierra. Y la lluvia y el rocío en las Escrituras es un símbolo de las bendiciones de Dios. Alabado sea Cristo. Ya no había lluvia, ya no había ni siquiera rocío, porque aún el rocío podía ayudar a humedecer la tierra y hacer que produzca algún fruto, pero nada, no había nada, era una sequía total, no había bendición, porque el altar del Señor había sido abandonado. La otra cosa que sucedió es que en vez de escuchar a los hombres que hablaban de parte de Dios, los profetas, como Elías y otros que había en ese tiempo, ellos prefirieron escuchar a los falsos profetas, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. A su nombre, hermanos. Imagínense que habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y el rey Acab mandó a matar a muchos profetas, instigado por Jezabel su mujer, mandó a matar a muchos profetas de Dios. Mandó a matar y a perseguirlos. Alabado sea Cristo, hermanos. No es más fácil escuchar el consejo, amén, de los malos que de aquellos que vienen a hablarnos de parte del Señor. A su nombre, hermano. La otra y última cosa que sucedió es que
el pueblo terminó confundido. No sabía a quién servir, si es a Baal o es a Jehová. Porque cuando Elías llegó, lo primero que le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿O hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? O sea, su mente estaba confundida de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba: mejor vamos a adorar a los dos, ya, para que no se peleen. Vamos a adorar a Jehová y vamos a adorar a Baal. Así estamos bien con los dos. Pero hermanos, la Escritura dice claramente que ninguno puede amar a dos señores. Amén. No puedes amar a Dios y amar el pecado, amar las riquezas, amar otras cosas. Tenemos que aprender a amar solamente a nuestro Dios. Todo esto les aconteció a ellos porque ellos abandonaron el altar del Señor. A su nombre, hermanos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué iba a hacer Elías ante esta situación? Él era un profeta en su tiempo. Estaba llamado a servir a Dios justo en ese momento en que el pueblo de Israel prácticamente estaba abandonando la fe en el Señor. En el verso 30 que hemos leído del capítulo 18 de Primera de Reyes dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo Elías, hermano? Dos cosas hizo Elías. Lo primero que hizo acercarse al pueblo hacia él. ¿Qué hizo? Él le dijo: acercaos a mí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús? Ahora, Elías, hermanos, era un instrumento del Espíritu aquel tiempo. Porque este hombre había sido ungido para ser profeta del Señor. Y todo lo que él hablaba de parte de Dios. Entonces, cuando Elías está diciendo: acérquense a mí, lo que está diciendo en otras palabras: acérquense al que está en mí. Acérquense a la unción. Acérquense al Espíritu de Dios. Porque Elías aquí también representa al Espíritu Santo. Y cuán importante es que nosotros, si queremos ver, porque a veces, hermano, podemos pensar que estamos bien, pero si tú te vas acercando a Dios más, y más te acercas a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación de su palabra, a través de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tú te vas acercando a Dios. Dios te va a ir mostrando que todavía hay cosas que en ti que necesitan ser cambiadas. Porque por ti mismo tú vas a ver que tú estás bien. Pero dice la Escritura claramente que debemos acercarnos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Job pasó su prueba, durante la prueba, él hacía muchas preguntas a Dios. Le hacía muchos cuestionamientos al Señor. En Job capítulo 42, en el verso 4 al 6 dice: oye, te ruego y hablaré, dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dice ahora: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job dispuso su corazón para que Dios le enseñara, dice claramente ahí, él entendió algo, que había oído al Señor, pero solamente por oír. No había, hermano, oído las cosas que Dios le estaba enseñando con mucha atención. Por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Tenía una revelación más profunda, más cercana de Dios. Y en el verso 6 dice: por tanto, mire, ante esa revelación, ante ese acercamiento a Dios y Dios hacia él, por tanto dice: me aborrezco. ¿Por qué dice Job me aborrezco? Porque se dio cuenta de cuál era verdaderamente su estado, su condición. ¿Aló?
Y luego dice, no se queda ahí, sino dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso significa que cuando nosotros nos acercamos a Dios, por eso Elías le dijo, acérquense a mí. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Pero no se va a acercar para condenarte, sino se va a acercar para enseñarte, para guiarte, para corregirte, para exhortarte, para levantarte, para limpiarte, para restaurarte. Muchas cosas Dios quiere hacer contigo, para bendecirte, pero tú tienes que acercarte a Dios. Si tú te acercas a Él, mirarás tu condición y dirás, wow, como Job dijo, me aborrezco, me doy cuenta de mi estado, estoy de lo peor, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Recuerdo una vez en el trabajo, un compañero estaba viviendo una vida muy perdida. Ya era casado, tenía su esposa, tenía sus hijos, andaba tomando por aquí, por allá, y un día le prediqué el evangelio. Comencé a hablarle la palabra de Dios, y me escuchó con tanta atención, y le dije, ¿no deseas tú entregarle tu vida al Señor? Permíteme orar por ti. Y entonces dijo, sí, quiero que ores por mí. Y en ese momento comenzamos a orar. Empezamos a orar. Le impuse la mano y dije, en el nombre de Jesús, Señor, muéstrate su vida. Hazle ver su condición. Y hermano, en ese momento, cuando terminamos de orar, me miró asustado y comenzó a llorar. Y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa, a mis hijos? Era como si que le hubieran quitado una venda de los ojos y comenzó a llorar. Y al final dijo, ¿qué me has hecho, hermano? ¿Qué me has hecho? Siento algo aquí en mi corazón, no sé, tengo ganas de llorar, tengo ganas de ir a abrazar y pedir perdón a mi esposa, a mis hijos. Gloria a Dios. De un despertar, porque Dios le mostró su condición, porque Él se acercó a Dios, porque mientras tú no te acerques a Dios, tú vas a pensar que eres el hombre más bueno, la mujer más buena, el más recto, el más santo. Pero cuando te acercas a Él, Dios te va a mostrar que todavía hay cosas que necesitan ser cambiadas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Job dijo, me aborrezco y me arrepiento, porque Él se dio cuenta de su condición. Estoy mal, me arrepiento, voy a cambiar. Gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Alabado sea Cristo. Por eso Elías dijo, acercaos a mí. Gloria al Señor. La segunda cosa que hizo Elías es que él arregló el altar de Jehová. Diga conmigo, él arregló el altar de Jehová. ¿Qué cosa significa arreglar? Arreglar significa reparar, significa restaurar. O sea, poner algo en su estado o en su condición original. Gloria al nombre del Señor. Elías comenzó a restaurar. Esta palabra también significa sanar. Así que, hermano, lo que hizo el profeta Elías fue poner en orden el altar del Señor, que estaba arruinado. Él comenzó a recoger las 12 piedras, porque el altar estaba formado por 12 piedras, pero esas piedras estaban en ruina. Entonces Elías vino y comenzó a poner cada piedra en su lugar. Gloria al Señor. Cada piedra era un símbolo de una tribu de Israel. Así que las 12 tribus de Israel estaban ahí compuestos o componiendo, hermano, un altar para el Señor. El pueblo debe ser un altar, hermano, para el nombre de nuestro Dios bendito. Elías comenzó a poner en orden y hacer los cambios necesarios para que vuelva a estar el altar otra vez tal como al principio había sido edificado. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver conmigo esa historia? Ya no hay altares ahora para ir y ofrecer sacrificios, es verdad. Porque, hermano, ¿dónde ahora está el altar del Señor para ir y ofrecer nuestros sacrificios? Para ir y adorarlo. ¿Sabe dónde está el altar ahora? Ya no está en un lugar geográfico, hermano, a donde hay que ir, tomar avión o tomar carro o combi, etcétera, sino que el altar ahora de nuestro Dios, ¿sabe dónde está?
en nuestro corazón. Diga conmigo, mi corazón es un altar para el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Aleluya. Algunos confundimos, también pensamos que este es un altar. No, el altar del Señor está en nuestro corazón. Nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, es templo del Dios viviente. Y todo templo, hermano, en el Antiguo Testamento tenía un altar. Gloria al Señor. Amén. Es el altar, nuestro corazón es el lugar más íntimo, más secreto. Es ahí donde nosotros tenemos que rendirle sacrificios a nuestro Dios. Ya no sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento, sino sacrificios espirituales. ¿Cuándo dan gloria al nombre del Señor? Por eso dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al verso 5, dice: acercándonos a Él. ¿Qué hizo Elías? Acérquense a mí, dijo. Ahora dice Pedro, acérquense a Jesucristo. Acercándonos a Él. Dice, Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿De qué estaban constituido el altar en el tiempo de acá, en el tiempo de Elías? De piedras. Eran piedras muertas, inertes, pero ahora nosotros, dice Pedro, somos, simbólicamente hablando, piedras vivas. Aleluya. Ser edificado, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hoy tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Por eso, si usted lee el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, habla bastante acerca del corazón. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versos 18 al 19, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿En dónde es que tenemos que cantar, dice, y alabar al Señor? En nuestro corazón. Porque nuestro corazón es un altar. O es un altar para los Baales, o es un altar para el único y verdadero Dios. Yo quiero que mi corazón sea un altar para mi Dios único y verdadero, que es Jesucristo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez Pablo dice, es en sus corazones donde tienen que ofrecerle sacrificios a Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Tu corazón, hermano, debe ser un altar para nuestro Señor Jesucristo. Él ya envió el fuego, ya envió el Espíritu. Falta el sacrificio, falta la alabanza, faltan los cánticos espirituales. Entonces, si hay cánticos espirituales, si hay alabanza, si hay oración, entonces el fuego se va a mantener encendido y ese altar jamás será, hermano, vuelto en ruinas. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Israel, hermano, abandonó el altar. Y al abandonar el altar estaban abandonando a Dios. Israel ya no ofrecía sacrificios a Dios. Dejaron de ofrecer sacrificios en el altar. Se fueron detrás de los Baales. Pasaron muchos años y ese altar del Señor
Solamente quedaron ruinas, recuerdos. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta esta noche es: ¿tu corazón es un altar para el Señor Jesucristo o es un altar para los demonios? Porque quien adora o venera a un ídolo o le rinde culto o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón se vuelve un ídolo. Y Pablo dice que cuando la gente le sirve culto a los ídolos, no le sirve culto a Dios, sino a los demonios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De quién es el altar? De tu corazón. O la otra pregunta es: ¿cuál es el estado en que se encuentra el altar del Señor? ¿Cuál es el estado de tu corazón? Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros, hermanos, arreglemos el altar del Señor. Él quiere enviar fuego, hermano. Hablamos de presencia. Cuando hablamos del fuego, no estamos hablando del fuego natural, estamos hablando del fuego del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Vamos a conocer a Dios. Se va a revelar a nosotros su carácter. Su poder se va a manifestar. Su autoridad se va a manifestar en nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, cuidamos el altar del Señor. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si Dios está en tu corazón como primero, Él va a dirigir tus pasos. Él va a dirigir tus pensamientos. Él va a dirigir, hermano, tu voluntad. Él te va a guiar, gloria al Señor, porque Él va a tomar su lugar en tu corazón. Cuando tú haces de tu corazón un altar para el Señor. No necesitas ir lejos para buscar un altar y adorar a Dios. Tu corazón, hermano, es un altar para el Señor. Y es nuestro corazón el que tenemos que cuidar, hermano. No descuidar el altar del Señor. Ese es nuestro corazón que tenemos que cantar, que tenemos que alabar, que tenemos que orar en nuestro corazón. Tenemos que honrar a Dios en nuestro corazón. Es ahí, hermano. Es ahí donde el Señor quiere manifestarse. No seamos como Acab o como el pueblo de Israel aquel tiempo, que ellos, hermanos, abandonaron el altar del Señor. Usted sabe que hizo Elías, reparó el altar, ¿verdad? Y luego ofreció el sacrificio, oró al Señor y el Señor respondió con fuego. Vino un fuego del cielo y, hermano, consumió el sacrificio. Y el pueblo que estaba en dos pensamientos, en ese momento se arrodillaron y adoraron a Dios y dijeron: Jehová es el Dios. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, el pueblo, su corazón del pueblo se volvió al Señor. Amén. Porque todo comienza en el altar. Amén. Ahí es donde comienzan los cambios, en el corazón, hermano. Haga de su corazón un altar para el Señor. Haga de su corazón un lugar de adoración. Haga de su corazón un lugar donde Dios pueda deleitarse y estar con usted las 24 horas del día. Saque la amargura de su corazón, saque la ira de su corazón, saque los malos pensamientos, saque los ídolos de su corazón. Deje que Dios sea el Señor de su corazón y va a ver cómo usted arde su corazón por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Cómo arde su corazón por estar en la casa de Dios, cómo arde su corazón por buscar a Dios en oración. Eso va a pasar cuando tu corazón sea un altar para el Señor. Pero si es un altar para otros, entonces, hermano, tu corazón se incomodará con las cosas de Dios. La oración te va a parecer aburrida. Ir a la casa de Dios te va a parecer aburrida. Te vas a quedar dormido en el culto. Te vas a cansar. Vas a estar mirando la hora. Porque tu corazón no es un altar para el Señor. Está en ruinas. Necesitamos arreglar el altar del Señor. Necesitamos poner cada cosa en su lugar. Dios es primero.
Aleluya, gloria al Señor. Dios es primero, hermano, gloria al Señor. Él es el primero en nuestro corazón. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Con todo el corazón, hermano. Aleluya, que el Señor te ayude a mirar el estado de tu corazón en esta noche. Póngase de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. En esta noche nos acercamos a ti, porque tu palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perdónanos, porque muchas veces en nuestro corazón hemos permitido la idolatría. Hay otras cosas de este mundo. Hay personas o hay, Señor, pecados que están como un ídolo en el corazón. Hemos dado lugar a los baales, a lo que no es Dios. Y hay otras cosas que han tomado tu lugar en nuestro corazón. Por eso en el altar no hay fuego, no hay pasión. Están en ruinas el altar del Señor. Nuestro corazón está en ruinas. Nuestra vida también estará en ruinas. Pero esta noche, como Job, podemos decir: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Te pedimos perdón. Renunciamos a la idolatría. Renunciamos, Señor, a todo lo que no es Dios, a todo lo que ha ocupado tu lugar en nuestro corazón. Perdónanos, Padre. Límpianos en esta noche. Que nuestro corazón vuelva a arder por ti. Que nuestro corazón vuelva a encender ese fuego que descendía en el altar de Jehová en el Antiguo Testamento. Ese fuego, Señor. Ese fuego que nos hace anhelar tu presencia. Que nos hace anhelar, Señor, el servirte, que nos hace anhelar la oración, tu palabra, estar en tu casa, Señor, a la hora, Padre. Ese fuego que no nos deja tranquilos se vuelve a encender otra vez en nuestro corazón. Renunciamos a la idolatría, Señor. Quita toda confusión de nuestra mente, de nuestro corazón. Haznos ver nuestra condición, el estado de nuestro corazón. Haznos ver, Señor. Queremos que nuestro corazón sea un altar para ti, solamente para ti, Señor. Aquí está mi corazón esta noche. Señor, aquí está mi corazón. Te pido que vengas nuevamente y tomes tu lugar. Toma tu lugar en mi vida. Toma el primer lugar en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya.